Si alguien me hubiera dicho que eso sería lo que encontraría en la ciudad, habría pensado que exageraba. Nunca imaginé que entre tantas luces y gente pudiera haber un lugar tan oscuro como la casa en la que terminé viviendo. Todo comenzó como cualquier aventura para mí. Dejé el pequeño y tranquilo pueblo donde crecí para estudiar fotografía en la ciudad. Estaba emocionado por las posibilidades, pero la realidad me golpeó bastante rápido. Todo era más caro de lo que yo imaginaba, y mis ahorros desaparecieron en cuestión de semanas. Encontrar un lugar donde vivir y a buen precio fue casi imposible, hasta que encontré el anuncio de esta anciana. Era sospechosamente barato, claro, pero me convencí de que solo significaba suerte. Habitación económica en casa antigua en las afueras de la ciudad, decía el anuncio. El primer día que fui a verla, ya la casa me produjo escalofríos. Era una mansión de otra época, vieja y descuidada, como si el tiempo hubiese decidido olvidarla. Lo primero que noté al entrar fue el olor a madera húmeda y a polvo acumulado. La anciana que me abrió la puerta con una sonrisa extraña parecía formar parte del decorado, como si hubiera vivido ahí toda la vida y absorbido la misma humedad de las paredes. Me condujo a una pequeña habitación en el segundo piso, y aunque no era gran cosa, decidí quedarme. Tenía lo necesario: una cama estrecha, un escritorio viejo y una pequeña ventana que apenas dejaba entrar la luz. No hay problema, es algo temporal, me dijo. Lo cierto es que nunca pensé en esa casa como algo permanente. Todo iba relativamente bien al principio. La anciana era rara, eso sí. Tenía esos ojos que parecían ver más de lo que mostraba, y no era de muchas palabras. Pero yo apenas estaba en casa, así que poco la veía. Entré a estudiar y trabajar para pagar los estudios. Llegaba tarde cada noche, agotado y solo quería dormir. Las primeras noches fueron tranquilas, hasta que simplemente ya no lo fueron. La primera vez que escuché el ruido estaba casi dormido. Era un susurro bajo, un sonido casi imperceptible que parecía provenir del pasillo. Al principio pensé que era la anciana, pero cuando salí al corredor no vi nada. Solo el pasillo oscuro con sus sombras deformándose bajo la poca luz que entraba por las rendijas de la ventana. Decidí volver a la cama, diciéndome que solo era mi imaginación, pero luego empecé a ver cosas. Sombras que parecían moverse en los rincones de la habitación. Al principio se lo achacaba al cansancio, hasta que una noche sentí claramente que algo me observaba desde el rincón de la habitación. Miré fijamente, pero no había nada, o al menos eso quise creer. La anciana, mientras tanto, cada vez parecía más extraña. Me la encontraba en los lugares más inesperados de la casa, mirándome como si supiera algo que yo ignoraba. Y luego estaba el olor, un extraño olor que surgía algunas noches, un olor a hierbas quemadas. Aunque intentaba no darle importancia, ese olor me despertaba. Me hacía recordar que estaba en un lugar que no entendía. Una noche regresé muy tarde. Al entrar en la casa, noté una luz tenue que venía del sótano, esa parte de la casa que me daba más escalofríos. La puerta estaba entreabierta y vi como la luz bailaba, como si alguien hubiera encendido varias velas. Miré a ambos lados, y cuando confirmé que la anciana no estaba cerca, decidí bajar. Me dije que solo estaba siendo curioso, pero en el fondo algo más oscuro me impulsaba.
Bajé los escalones lentamente y cada uno crujía como si anunciara mi llegada. Al final de la escalera, en medio de la penumbra, estaba la anciana. Estaba rodeado de velas, murmurando algo en voz baja. Sus palabras no tenían sentido para mí. Era un idioma que jamás había escuchado, pero lo más inquietante eran las marcas en el suelo. Dibujos y símbolos que parecían moverse en la luz vacilante de las llamas. Sentí un escalofrío recorrerme la columna, pero me quedé paralizado observando. De repente, la anciana alzó la vista. Sus ojos oscuros brillaban a través de sus lentes gruesas y me lanzó una sonrisa helada que me dejó sin aire. Me di la vuelta y subí las escaleras corriendo sin atreverme a mirar atrás. Esa noche no pude dormir y aunque intenté convencerme de que todo era solo un malentendido, en el fondo sabía que había algo mucho más oscuro en el juego. A partir de entonces, las cosas empeoraron. Cada noche sentía una presión en el pecho, como si algo se apoderara de mí, y despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. La figura en la esquina era cada vez más clara. Ahora, al abrir los ojos, podía distinguir su silueta alta y delgada mirándome, y lo peor era el silencio. Un silencio denso, como si el tiempo se detuviera cada vez que esa sombra aparecía. Poco a poco empecé a darme cuenta de que estaba en el centro de algo que no comprendía. Y una madrugada, después de uno de esos sueños pesados y oscuros, desperté y encontré una marca en mi brazo. Una línea roja como si algo hubiera arañado mi piel. No había nada en la habitación que pudiera haberme lastimado así, y la sensación de opresión solo aumentaba. Al día siguiente decidí enfrentar a la anciana. La encontré en la cocina removiendo algo en una olla que despedía un humo espeso. Cuando le pregunté directamente si estaba haciendo algún tipo de brujería, dejó de moverse por un segundo. Luego, sin mirarme, continuó removiendo, como si mi pregunta no tuviera importancia. Esa misma noche, los sonidos volvieron, pero esta vez eran más fuertes, y los susurros parecían decir mi nombre. Me tapé la cabeza con las sábanas esperando que todo terminara, pero el susurro fue acercándose hasta que sentí un aliento frío en mi oído. Decidí que ya no podía quedarme allí. A la mañana siguiente comencé a empacar mis cosas. Sin embargo, al salir al pasillo, vi a la anciana esperándome con esa misma sonrisa helada. «No puedes irte fácilmente», murmuró, y en ese momento sentí que algo invisible me sujetaba, una fuerza que me empujaba de regreso a la habitación. Mis piernas se movían sin control, y aunque intenté resistirme, acabé dentro de mi cuarto, con la puerta cerrada de un golpe detrás de mí. Las sombras estaban ahí, todas, observándome desde el rincón. Y entonces lo entendí. Había sido víctima de algún extraño ritual, algo que había comenzado desde el primer momento en que puse un pie en esa casa. Los días que siguieron a esa noche fueron una mezcla de terror, insomnio y desesperación. Cada vez que intentaba salir, algo que no podía ver me detenía. La anciana parecía saber cada movimiento que hacía, como si la misma casa le susurrara mis pensamientos. Las sombras me seguían por cada rincón, y cada noche la opresión en mi pecho crecía más y más. Apenas dormía, y cuando lo lograba, era solo para encontrarme en medio de pesadillas en las que las sombras me rodeaban, acercándose cada vez más.
Entonces, una madrugada, cuando el cansancio estaba a punto de derrotarme, algo cambió. Se escuchó un golpe fuerte en el techo, algo que reverberó por toda la casa, que incluso hizo temblar las paredes. Aproveché ese momento de distracción, esa grieta en la vigilancia de la casa y del anciano, para moverme en silencio hasta la puerta principal. Recé para que no estuviera cerrada con llave, y al llegar, con el corazón latiendo frenéticamente, giré el pomo y estaba abierta. Salí corriendo sin mirar atrás, casi sin sentir mis piernas. El aire de la calle me golpeó como un balde de agua fría, pero me sentía libre al fin. La adrenalina me empujaba a seguir avanzando hasta que mis piernas cedieron. Caí de rodillas en medio de la acera, sin aliento y con la piel erizada. Pasé la noche en un hotel cercano sin atreverme a regresar a la casa, ni siquiera para recuperar mis cosas. Sabía que no había manera de que volviera allí, no después de lo que había experimentado. El día siguiente busqué otro lugar para vivir y traté de retomar mi vida, aunque el trauma persistía. Con el tiempo, investigué un poco sobre la casa y la anciana. Descubrí que la propiedad tenía una historia oscura. Al parecer, la anciana había vivido sola allí durante décadas y se rumoreaba que había practicado rituales de brujería desde antes de que yo llegara. Los vecinos decían haber visto luces en el sótano en diferentes momentos y que muchos inquilinos habían abandonado la casa abruptamente. Algunos incluso hablaban de desapariciones. Nunca supe exactamente qué ritual había realizado la anciana conmigo o cuál había sido su propósito, pero ya no me importaba. Lo único que sabía era que había escapado, que había logrado salir con vida, y desde ese día mantuve una distancia prudente de la casa y traté de olvidarla, aunque a veces, en mis sueños, aún sentía la presencia de aquellas sombras acechándome desde la esquina de la habitación. Sin embargo, hay algo que nunca pude explicar. A veces, en medio de la noche, cuando cierro los ojos y trato de dormir, siento una presencia en mi habitación, una sombra que, como en aquella casa, parece observarme desde un rincón oscuro.